¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo. En esta oportunidad vamos a comentar respecto lo que corresponde a los efectos tributarios por aplicación del perfil de cumplimiento. Como saben, ya está vigente. Hablamos en el programa anterior sobre esta materia. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un perfil bajo, ¿no?, ante la administración tributaria sobre esta medida? Bien, vamos a comentar cada uno de ellos para poder desarrollar esta materia. En principio tenemos, por ejemplo, la incidencia que va a tener en el domicilio fiscal y procesal. ¿Eso qué significa, estimados amigos? Si la clasificación es E, o sea, E básicamente que es muy bajo, entonces el cambio del domicilio fiscal solo procederá a efectuarse si se encuentra con autorización previa de la SUNAT. Ese es un tema, ¿no? Saben que el domicilio fiscal pues se puede cambiarlo con la clave sola actualmente, pero si la calificación es E muy bajo, entonces no va a poder solicitar el cambio. Va a tener que pedir la autorización al fisco. Vaya, qué situación, ¿no? Ahora, otro tema importante que debemos conocer es de la declaración tributaria que se modifica el artículo 88.2. Actualmente, que veníamos trabajando básicamente cuando el contribuyente presentaba la rectificatoria, si surtía efecto inmediato siempre y cuando determinaba un mayor impuesto. De lo contrario, si había una disminución de los impuestos, estoy hablando de renta, IGB, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces el contribuyente esperaba 45 días hábiles para que pueda surtir efecto o en ese plazo la administración tributaria pues hacía el procedimiento de fiscalización. Pero con este, digámoslo, tipo de calificación, entonces si es D o E, que sería bajo o muy bajo, entonces el tema para que surte efecto van a ser 90 días. 90 días. Entonces cambia esta barrera del tope que teníamos para la rectificatoria, ¿no? Entonces ahí hay un efecto negativo para aquellos contribuyentes que no cumplen, obviamente, con sus obligaciones. Otro impacto que está desarrollado en la legislación es la devolución de impuestos a turistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tema? Si la calificación también, por ejemplo, de los niveles es más alto, pues obviamente será tratado, digámoslo, pues de buena forma con la SUNA, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta que ya entra la calificación de los perfiles para la devolución. De la solicitud, por ejemplo, también, ¿no? Nos dice, la SUNAT podrá extender a 6 meses el indicado plazo, también es aplicable cuando el solicitante ostenta de acuerdo a la calificación efectuada por la SUNAT en el nivel de cumplimiento más bajo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Si un contribuyente es detectado, obviamente con actos fraudulentos y todo el tema, entonces va a extenderse el tema a 6 meses, este tema de lo que corresponde pues a la calificación de la devolución, ¿no? Entonces, mira, tiene efectos también dentro de la devolución. Otro tema importante también es sobre la utilización de los medios de pagos en las operaciones de comercio exterior, la compra-venta internacional de mercancías destinadas a los regímenes aduaneros distintos a la importación por el consumo cuyo valor FOB es superior a 5.000 o a 1.500. Entonces ahí tiene también un tratamiento que se tiene que o tener en cuenta sobre esta figura. Otro tema importante respecto a la modificación de la normativa sobre la bancarización es básicamente que aquellos contribuyentes que tengan una, digámoslo, calificación D o E, entonces el nivel bajo de cumplimiento y muy bajo de cumplimiento estarán obligados a utilizar medios de pago por importes desde los 600 soles o $150. Sabemos que actualmente, pues, para utilizar bancarización son 2.000 soles o $500. Entonces, miren los efectos que trae todo este tema de la calificación, si es bueno. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Calificación A tenemos muy alto, el B tenemos alto y el C tenemos medio y el D tenemos bajo y el E tenemos bajo, ¿no? Muy bajo, perdón. Entonces, estas situaciones conllevan pues a esto, o el comportamiento en todo caso del contribuyente llega a esta situación de los beneficios o el tema del castigo por parte del sistema, ¿no? Otro tema entonces también hay sobre la detracciones. Entonces, si tiene muy alto el nivel de cumplimiento, el beneficiario de poder destinar los montos depositados al pago de los tributos que graban la importación. Entonces, cuando hay importaciones, ahí hay importes, digamos, lo que se van a tener que destinar, o por el contrario, van a estar limitados el tema sobre el tema de la recaudación a través de la reimputación, pues, ¿no? Otro tema importante dentro del código tributario que se ha modificado
y que va a ser materia de, digámoslo, de aplicación por parte del auditor, son las medidas cautelares previas, ¿no? Que está en el artículo 56 del Código Tributario. En ese sentido, por ejemplo, la clasificación de IE, o sea, que sería bajo, muy bajo, incorporan obviamente el inciso M a este artículo 56, los niveles de cumplimiento más bajos de aquellos establecidos por las normas correspondientes. Entonces, si, por ejemplo, un contribuyente tiene un perfil de calificación de IE, pues será de aplicación el artículo 56 del Código Tributario. ¿Eso qué significa? Las medidas cautelares previas se está desarrollado para que obviamente el auditor tenga la facultad de poder entablar las medidas cautelares antes de cerrar el requerimiento. O sea, imagínate que un contribuyente está en un proceso de fiscalización y de pronto pues le tienen a sus clientes pendientes por 50.000, 100.000 soles. Entonces el auditor ni siquiera cierra el requerimiento, lo que va a hacer desarrollar pues el tema de digámoslo, de la aplicación de la medida cautelar. Va a notificar a ese cliente que no le paguen, obviamente, sino que le pague a la zona o en su caso le haga la retención, ¿no? Y entonces es un tema que se va a estar obviamente aplicando y va a dar mucho que hablar a partir de esta figura del perfil de cumplimiento. Estos serían los efectos negativos, básicamente, que se tiene que tener en cuenta. Entonces, a ver, a revisar el tema del perfil de cumplimiento, pues si tienen un perfil de cumplimiento, lo que corresponde pues a el A o el B sería genial, o al menos el C, ¿no? Pero D y E ya estamos dentro del bajo y muy bajo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta para poder comportarnos dentro de lo que corresponde pues la normativa vigente. Entonces, y todo esto tiene que ver, pues hay variables de calificación, por ejemplo, la no declaración, dentro de los plazos establecidos, el no pago del impuesto, el tema de los delitos que hacen la compra de factura. Claro, aquella persona que compra factura, de hecho, va a estar en la calificación más bajo, que sería el E. Entonces, todo este tema tiene que ver con el tema del cumplimiento, el pago, por ejemplo, de la planilla, todos los temas, las retenciones, todo tiene que ver básicamente con el comportamiento de lo que corresponde al contribuyente. Entonces, de esa perspectiva, entran al sistema y el sistema mismo les va, obviamente, a restringir o lo va a, digámoslo, dar ventajas, ¿no? Entonces, hay que tener bastante, digámoslo, en cuenta esta figura que, como ya había comentado, pues en otros países ya se aplica. Entonces, aquí en nuestro país recién, a partir de este mes de julio, está la novedad habilitado a través de la clave Sol. Bueno, amigos, me quedo hasta aquí en este capítulo. Que tengan un buen día.